Hola, profe. Entonces, en este video voy a estar explicando mis anotaciones de clases de estos meses, de enero hasta la actualidad. Entonces, veremos cómo El Salvador pasó pues de esta crisis de la guerra civil, los tres temas principales, que son la antesala del conflicto armado, el conflicto armado y la posguerra con las gestiones presidenciales del 89 a 2009, y finalizaremos con un glosario y los resúmenes del método Cornell para mayor claridad. Entonces, primero están obviamente en orden cronológico. Empezamos, mis notas explican la antesala del conflicto. Entonces, cómo este sistema político colapsó debido a los fraudes electorales del PCN, la falta de tierras, dejando a la población sin más opciones pues que la protesta social. Básicamente aquí se cerró pues el cierre de los años 70 y surgió el FMLN. Y hablamos pues de los escritores más famosos de ese tiempo. Luego, pues seguimos con la antesala del conflicto armado, hablamos de la idea social y de Ignacio Ellacuría, de la teología de la liberación y entre otras cosas del Shafik Handal, PDC, PC, Napoleón Duarte, como un contexto del conflicto armado. Contexto del conflicto armado. Luego, pues lo que pudimos ver es las entrevistas del conflicto armado a nuestros compañeros, tanto de civiles como de personas del ejército, y les hacíamos preguntas sobre el conflicto armado, de lo que vivieron, su experiencia, personajes y entre otros. Y aquí podemos ver que hicimos 6 entrevistas y se resumen. Luego podemos pasar a los excesos del conflicto armado. En esta página de excesos, mis apuntes detallan las violaciones de los derechos humanos, como las masacres y las desapariciones, que marcaron como el lado más oscuro de la guerra. Aquí podemos ver. Y luego pasamos a la guía que hicimos del conflicto armado, del análisis de los escritores como Gerardo Monsantos o Carlos Pineda, y copiamos el ejercicio 2 de la guía, a donde aquí podemos ver que está copiado. Aquí está copiado el ejercicio 2. Luego hablamos de los líderes pues en esta parte anoté como los perfiles de los comandantes, como en este caso de Roberto D'Aubuisson, de jefes militares, de Monseñor Romero, de Cristiani y de Ignacio Ellacuría. Pues en este caso pues llegamos a ver los líderes de la iglesia, el rol de la iglesia en el conflicto armado. Aquí podemos ver cómo estas notes son fundamental, que explica cómo la iglesia dejó de ser como neutral para convertirse en esa voz sin voz, denunciando las injusticias hacia el martirio como Monseñor Romero o la masacre de los jesuitas. Luego pasamos ya a las gestiones presidenciales, que es la posguerra. Entonces, donde ahí hicimos presentaciones. Entonces aquí están las notes de cada presidente. Como fueron un poquito las notes en diferentes clases, aquí tengo las de Calderón Sol, que mis notas resumen su periodo como la consolidación del modelo del mercado, la modernización del Estado y pues aquí la venta del Antel y la suma del IVA de un 13%. Luego aquí está Cristiani, que fue el primer presidente, que anoté como su gestión los acuerdos de paz, la ley de los bancos y esta privatización masiva de la banca. Luego está Francisco Flores, que en esta página explico el impacto de la dolarización de 2001, que cambió para siempre pues la soberanía de la moneda, y hablé de los terremotos del 2001 y cómo ayudó él a estos pues terremotos. Y por último estaba Tony Saca, donde pues en estas notes hablo de como sus planes de mano dura contra las pandillas, de su gasto pues social, que fue un poco populista, y su enfoque en el CAFTA-DR en 2006. Pues después Funes, como mencioné, Funes, yo hice mi exposición, entonces no tomé notes de él, pero hablamos más de las leyes que él tuvo socialistas y cómo fue el cambio de arena al FMLN. Y por último estuvo Sánchez Serén, que los retos de izquierda en el poder que tuvo, sus leyes socialistas, y ahí acabamos las gestiones presidenciales con Sánchez Serén, y como pueden ver están todas mis anotaciones de todos los presidentes. Y por último pues estuvo la clase del jueves 16 de abril, donde el profe pues explicó entre la derecha y la izquierda y cómo se manejaba más económicamente.
que fue la última clase que tuvimos. Y ya por último están los resúmenes con el método Cornell, que entonces llegué a mis resúmenes. Entonces están el resumen de la antesala, donde resume el paso de la crisis a la lucha armada, con preguntas, apuntes y el resumen, como se puede ver. Luego está el resumen con el método Cornell del conflicto armado, con preguntas, apuntes y el resumen que condensa los 12 años de la guerra en el proceso de los personajes y los sucesos que pasaron. Y por último está el resumen 3 del método Cornell, que son las gestiones presidenciales, que básicamente sintetizan los 20 años de gobierno de Arena, su impacto económico y entre otros. Aquí pueden ver los presidentes, las preguntas claves y un resumen general de los presidentes. Y como cierre termino enseñando mi glosario de 10 conceptos más importantes, que son como el diccionario básico para entender estos 40 años de historia salvadoreña, desde la oligarquía hasta dolarización, entre otros. Entonces con esto concluyo mi portafolio de notas. Gracias.